Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana y hoy estamos de nuevo en Alicante, en esta preciosa ciudad. Hoy os voy a enseñar otro barrio residencial que podéis perfectamente contemplar para vuestra emigración y futura vida aquí en Alicante. Vamos a ver el barrio residencial de Carolinas Bajas. Bienvenidos a Alicante. Empezamos por aquí al lado de un escaparate muy interesante. Ponen aquí que dan clases de música de guitarra española. Esto se supone que es un ukelele. 33 euros, guitarra como de decoración. Me imagino, igual se puede tocar, quién sabe. Muy interesante la tiendecita. Y seguimos, vamos a dar una vuelta entera al barrio. Iremos por ahí a la derecha, damos una vuelta y regresamos al mismo punto de partida. Quiero comentaros, mirad, una floristería muy bonita, por cierto, que este barrio no es un barrio cualquiera, de acuerdo. Carolinas Bajas en general forma parte de un conjunto de Carolinas que es altas y bajas. Las altas las hemos visto hace un tiempecito aquí en el canal y hoy toca Carolinas Bajas. Este barrio, ¿por qué básicamente se diferencia? Hay un gran pero, una gran diferencia de los demás, y es que es el barrio de Alicante más valenciano hablante, de acuerdo, de todo el Alicante entero. ¿Por qué? Porque hace tiempo vinieron aquí muchísimas personas de la zona de Marina Alta, Baja, de Alcoy, de estas zonas, y eran gente que hablaban valenciano en su día a día. Uy, eso no es bueno. Se me ha caído hasta la mochila, madre mía. Espero que lleguen a tiempo. Vamos a seguir por aquí y os seguiré contando. Entonces, era una lengua mayoritaria para todos y se hablaba muchísimo en valenciano. De hecho, muchos siguen hablando valenciano aquí, aunque ya no tantos. Con el tiempo, como se ha mezclado la gente, realmente Alicante entero es castellano hablante. Hay muy poca gente que habla de por sí en su vida cotidiana en valenciano. Mirad las callecitas como son, se parecen muchísimo a Carolinas Altas. No son calles muy grandes, con pisos. Las casas básicamente están pegadas unas a otras, así que esto también lo tenéis que tener en cuenta, porque vais a tener vecinos por todas partes, literalmente, a no ser que sean áticos o últimas plantas. Las calles más así céntricas de este barrio son Calle de Sevilla y Avenida Gijona, ¿de acuerdo? La Avenida Gijona, pues como una avenida, tiene más cositas, pero realmente se supone que una de las más así céntricas es la Calle Sevilla. En este barrio hay casas bastante buenas, de hecho, que son reformadas, por ejemplo, recién pintaditas, arregladas. Hay de todo, hay casas que todavía necesitan reforma y las que no. Por cierto, hay también para todos los bolsillos. El alquiler está disponible para todos los bolsillos. En general, ¿qué se puede encontrar aquí en el barrio? Pues perfectamente, mirad, hay una tienda de tapicería, de cortinas, si lo necesitáis, de decoración. También hay oficinas de correos, hay varias farmacias, autoescuelas, una plaza verde que se llama Palmeretes, que es en valenciano, que sería básicamente pues palmeritas, ¿no? Como una plaza de las palmeras. Esta también la intentaremos ver hoy, si fuese posible. Hay peluquería, centros de estética, pero la mayoría de las calles de esta zona son realmente así. Son barrios puros residenciales, ¿de acuerdo? Así que es muy tranquilo vivir aquí.
de las tiendas, las que hayan aquí, por ejemplo, en supermercados, sí que es cierto que cerca hay sobre todo tiendecitas, supermercados locales, fruterías, verdurerías, y Mercadona también está bastante cerca de este barrio, así que se podría ir andando. Si no soléis comprar muchísimo, ¿vale? Si compráis mucho, entonces ya tendría que ir con el carro o con el coche, o pedir que alguien les lleve. El tema de colegios, ¿vale? Aquí sí que hay un colegio concertado que es muy bueno, pero es un colegio concertado católico, religioso, así que lo tenéis que saber también, ¿de acuerdo? Mirad. Esta es la plaza de Castelló. Hay una autoescuela justo aquí. Clase práctica, 24 euros, mirad. ¿Cuánto vale en vuestro país hacer clases prácticas de conducir? Aquí, por ejemplo, matrícula, 50 euros. Y clase, 24 euros. No está nada mal. Y esta es la plaza. Palmeras, obviamente, muchísimas personas con niños, una cafetería, por ejemplo, por aquí para sentarse a tomar algo. Y como he ido comentando, también hay una escuela infantil y está este colegio concertado católico. En colegios concertados no suelen dar tantas horas de valenciano, al igual que en colegios privados. Suele ser más, digamos, castellano. Vamos a pasar por aquí, que esto se ilumina por la noche, es para hacerse fotos. Ya está seco casi, pero bueno. El parquecito infantil. Creo que hay incluso una zona de arena, si no me equivoco. Ahora lo veremos con más detalle, pero creo que sí. Así que hay colegio concertado, que es el que tenéis que pagar parte vosotros, parte paga el gobierno o la iglesia, pero tenéis que estar abiertos a que se va a impartir muchísimas clases de religión. Y la escuela infantil también está disponible aquí. Como veis, este es el parque, uno de los más principales. Hay niños, hay familias. De hecho, está el bar aquí, por ejemplo, Bar Rovira para tapitas, que hay gente ahora sentada, disfrutando del día. Hasta la playa, desde aquí, lo he ido calculando específicamente para vosotros. Hasta la playa, aquí son 20 minutos andando y en bici son unos 9 minutos, igual que con el coche. 9 minutos y estáis en la playa. Pero si os gusta andar, también podéis ir perfectamente andando, 20 minutitos con buen tiempo, y llegáis tranquilamente. Ahora hablaremos sobre los alquileres. Por cierto, si alguien no se ha dado cuenta, he dicho que esta plaza tiene dos nombres, ¿de acuerdo? Tiene Plaza de Castellón, pero también los locales, esa es la plaza que son los Palmeretes, porque está llena de palmeras. Es como un nombre local que tienen aquí la gente para este tipo de plaza. Los alquileres, como veis, hay algunas casas que son ya para reformar, pero la mayoría ya han sido reformadas, recién pintadas, como estas de aquí. Los alquileres aquí son nada caros, sinceramente. Aquí hay un supermercado, vamos a acercarnos mientras os voy contando. Los alquileres aquí son desde 370 euros un estudio, un supermercado, por ejemplo, chiquitito, con cosas básicas que podéis necesitar. Y ahí está el otro. Por cierto, este tiene productos nacionales y latinos. Es muy importante por si venís aquí, para que sepáis que aquí podéis encontrar igual algo de la comida o bebida típica de vuestra zona. Alquiler, un estudio, ¿cuánto os puede costar aquí? Pues unos 370 euros desde este precio, ¿de acuerdo? Eso es lo más barato que yo he encontrado online. Un dormitorio desde 450 euros, por ejemplo. 2 dormitorios desde 480 y 3 dormitorios desde 500 o 550. Hay locales de shisha, de cachimbas y accesorios, por ejemplo. Cositas típicas, ese es el Tesoro Andaluz, una tienda que tiene cosas orgánicas, es una marca registrada, regalos, vinos, aceites, miel, por ejemplo, que la veis por aquí. El barrio ofrece muchísimas cosas, muchas posibilidades, sobre todo para las familias con niños. Como veis, es un barrio súper tranquilo, no hay ruidos, no hay conciertos, no hay excesiva cantidad de bares, que también es muy bueno. Hay algún que otro locutorio, cafeterías, panadería,
perfumería incluso de las antiguas, de antiguo estilo. Todo muy muy tranquilo para vivir tranquilamente y tenerlo casi todo a mano. Una vez más, no hay Lidl, Aldi, tiendas así típicas, pero Mercadona está cerquita y si no, supermercados así básicos los tenéis también aquí a mano. Por ejemplo, aquí en la cafetería, café y tostadas son 2 euros, es bastante barato. Obviamente en las cafeterías que son, por ejemplo, de zonas tipo playa o centro, será bastante más caro, como mínimo 50 céntimos o 1 euro más. Otra tienda de pollos asados, se venden bebidas también, por ejemplo. Tiendas de arquitectura, de diseño, pueden ser como es esta. Imprenta digital, rotulación, fotocopias, que son tiendas típicas de toda la vida. De aquí, mirad. Carnicería, elaboración propia de productos caseros, mirad, corte tradicional de la carne. Muchas personas, sobre todo gente mayor, sigue visitando sobre todo carnicerías así, aunque es un poco más caro igual, pero lo siguen visitando simplemente pues porque para ellos comprar la carne aquí es muchísimo mejor y más fresco. Las casas más o menos, como veis, son todas, a ver, la mayoría están bien, están reformadas, recién pintaditas y arregladas. Hay algunas que hace falta ya arreglar, lo que tienen todavía ventanas de madera desde hace muchísimos años cuando se construyó por primera vez. Pero son casas que realmente ya no vive nadie. Mirad, aquí hay una comisión española de ayuda al refugiado. Por ejemplo, si esto fuera el caso, aquí está la comisión en este edificio. El centro de salud, por cierto, está como entre medias, está entre este barrio y el barrio de Campo Amor. Hay un centro de salud ahí bastante grande, un edificio grande de atención primaria, por lo tanto se puede visitar aquí perfectamente. De hecho, hemos pasado por ahí, ahora mismo no he visto ni colas para hacerse test ni nada por el estilo. Igual es porque ya casi han pasado las fiestas y la gente ya sabe que como que ya no les hace falta tampoco poner tanto hincapié en eso, pero muchísimas personas hacían colas de 1, 2, 3 horas, ¿sabéis?, para hacérselo. Ahora ya no es el caso, he visto el edificio despejado, dentro tampoco había mucho movimiento, así que al menos aquí en Alicante está todo bastante estable. Es cierto que las citas las siguen dando para dentro de varios días, no enseguida, ni el mismo día ni al otro, eso sí que lo tenéis que tener en cuenta. Sanidad, cuando no es urgente, pues toca esperar un poquito. Aquí tenemos también inmobiliaria de compraventa. Prensa, pero esto ya es de toda la vida, los carteles que habían antiguamente aquí en Alicante, antiguos, que ya ni se usa seguramente. Tranquilidad absoluta. Y esto es prácticamente donde termina el barrio. Mirad, de plazas así chiquititas cubiertas por árboles, sobre todo porque aunque estemos en Alicante, aquí en verano hace todavía muchísimo calor, casi como en Murcia algunos días o más. Hemos llegado a tener 40 y pico grados en verano, así que plazas así con sombra se agradecen muchísimo en verano, cuando tenéis que ir camino largo hasta cierto punto para descansar a mitad de camino, está bastante bien. Estamos ahora mismo en la Plaza de España. Mirad qué precioso. Hay hasta un arco iris por ahí. Y desde aquí se separan 2 barrios. Aquel de allá es la zona de Campo Amor y este de aquí, donde está la Plaza de Toros, para arriba, y a la derecha es la zona de nuestras Carolinas Bajas. Un sitio precioso, ¿cierto?
Y este fue el barrio de Carolinas Bajas aquí en Alicante. Espero que os haya gustado y que habéis podido ver un poquito más cómo es nuestra ciudad, qué es lo que tenemos por aquí, qué es lo que se puede ofrecer en diferentes barrios. Carolinas Bajas realmente no es un barrio más caro ni el más barato, es algo medio, pero para familias puede ser lo ideal porque tiene prácticamente casi todo lo necesario. Espero que os haya gustado, os deseo un estupendo día y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.